Bueno, somos poquitos, pero supongo que, bueno, puede llegar a ser por el cambio de día o también por, no sé, por qué. Pero bueno, los que estamos, vamos a aprovechar bien la clase. Hoy vamos a estar hablando de varios temas que seguramente han estado escuchando últimamente, en redes, en la tele, en un montón de lugares, porque está en boca de todos, esto de la Web3, blockchain, cripto, metaverso. Antes que nada, avisarles que estoy muy mal de la garganta, así que voy a estar hablando en un tono un poco bajo. Cualquier cosa que se me llegue a escuchar mal, me dicen. Bueno, voy a empezar a compartir directamente. Ahí Ari pasó el formulario, así que porfa vayan completándolo. Bueno, entonces, hoy como les decía, vamos a estar hablando de blockchain, cripto y metaverso. Vamos a mostrar la agenda como hacemos siempre. Vamos a hacer una pequeña introducción a la Web3, a los conceptos y a cómo están unidos todos estos conceptos que vamos a ver hoy con este de la Web3. Después vamos a pasar directamente a explicar cada uno de estos tres conceptos. La blockchain, vamos a hablar sobre descentralización, vamos a ver algunos tipos de blockchain y cuáles son sus beneficios, sus casos de uso en áreas específicas y también tendencias. Vamos a hablar de uno de los usos más comunes o más popularizados de la blockchain, que son las criptomonedas. Especialmente vamos a estar charlando sobre Bitcoin, que es la principal, la primera y la más difundida. Vamos a hablar sobre cómo funcionan las criptomonedas y después vamos a pasar a ver cómo se relaciona y un poco los conceptos del metaverso. Vamos a hablar sobre las características, riesgos y beneficios y bueno, algunas cuestiones sobre implementación, tecnologías, entre otras cositas. Así que, sin más, sin dar mucha vuelta, vamos a arrancar con la clase de hoy. Bueno, antes de empezar a hablar de Web3, tenemos que entender cómo es el camino o la evolución hacia lo que hoy conocemos como Web3 y esto que está en boca de todos y que todos están tratando de construir sobre la Web3 y encontrarle el negocio. Primero existió la web 1.0 en los 90 y fue la primera web o la primera versión. Ahí predominaban sitios web estáticos y había una limitación en la interacción entre los usuarios. Principalmente era como un medio de consulta, pensemos en webs como por ejemplo Wikipedia o algunas de ese estilo, que nosotros íbamos y buscábamos información únicamente, no podíamos interactuar ni subir contenido, por lo menos no los usuarios simples como cualquier persona que usaba Internet. Ya después, en los 2000, a partir de la década de los 2000, se empieza a incorporar o implementar o empieza a aparecer la web 2.0. Acá ya empieza a haber más interactividad e interacción entre los usuarios, y se empezó a permitir compartir, colaborar y generar contenido. También es el momento en donde se empiezan a desarrollar plataformas sociales, y blogs y servicios en línea que permiten generar contenido aparte de consumirlo. Después hay un proceso de transición en donde empiezan a aparecer la blockchain y las criptomonedas previo al auge actual que tiene la web 3.0, que es justamente que se empieza a utilizar la blockchain más que nada a fines de la década del 2000, de la primera década del 2000, 2008, 2009, pensemos en la aparición de Bitcoin y otras cripto más o menos en esa época, porque la blockchain permitió la creación de criptomonedas descentralizadas y seguras que se basan en la cadena de bloques, que vamos a ver lo que es, que se basa a su vez en la confianza y el consenso distribuido, en lugar de confiar en intermediarios. También lo vamos a ver cuando veamos un poco la historia del dinero y cómo eso impacta hoy en día en las criptomonedas. Y también vienen las dApps o las aplicaciones descentralizadas. Acá aparece la web 3.0 porque la descentralización y la propiedad de los datos empiezan a ser centrales para las personas y encontramos en la web 3.0 la utilización de tecnología blockchain y las criptomonedas para permitir mayor autonomía de los usuarios de Internet y mayor control de estos usuarios sobre sus datos. Gracias a la web 3.0 y a la implementación de estas tecnologías, es que podemos empezar a hablar de metaversos y metaversos bien formados y bien conformados que vemos en la actualidad y que seguimos viendo que son cada vez más comunes y más, em, digamos, naturales a la hora de implementarlo en el día a día de las personas. Si bien no hay una implementación completa, que eso ya lo vamos a ver al final, se está avanzando sobre una gran implementación de los metaversos y esto es gracias a la web 3.0.
Pero, ¿qué es la Web3 entonces? Bueno, la Web3 también es conocida como web descentralizada y es una visión para la evolución de Internet que busca justamente descentralizar el control y la propiedad de los datos en la web. Pensemos que en la web 2 los datos se almacenan en servidores centralizados que son controlados por grandes empresas. A diferencia de esto, la web 3 propone un enfoque y también un pensamiento y una visión que no es solamente una tecnología, sino que es una forma de ver las cosas, en la cual los usuarios tienen más control sobre sus datos y sobre su participación en la red, a punto tal que hasta pueden llegar a interactuar con ella de forma hasta física. ¿Como física? Bueno, a través de ciertas tecnologías que se implementan en el metaverso y permiten que los usuarios tengan todavía más inmersión. Vamos viendo que desde la web 1.0 hasta la web 3.0, el usuario va teniendo cada vez más protagonismo y más importancia a la hora de navegar en Internet. Entonces, la web 3 se basa en tecnologías como la blockchain, que es una base de datos centralizada. Ahora Ari les va a explicar más los conceptos de blockchain, los tipos que existen y para qué se usan, que permite la creación de contratos inteligentes y también registra transacciones de manera inmutable y segura. La blockchain, a la vez, es la tecnología subyacente de las criptomonedas, como Bitcoin y otras criptomonedas, que son utilizadas como un medio de intercambio, tanto en aplicaciones descentralizadas como también las aplicaciones descentralizadas que se incorporan en el metaverso. Entonces, acá vamos viendo cómo se interrelacionan los conceptos. Como la Web3 se basa en blockchain, las criptomonedas se basan en la tecnología blockchain y parte de la economía interna del metaverso son las criptomonedas. Ahí vemos cómo están enganchados todos los conceptos que vamos a tratar hoy y cómo en conjunto estas tres tecnologías o estos tres grandes temas conforman la Web3. Em, Básicamente la relación entre en la Web3 y las criptomonedas es que las criptomonedas se utilizan en la Web3 como un medio de intercambio en estas aplicaciones y que permiten a los usuarios interactuar directamente sin la necesidad de intermediarios. Eso es algo muy importante de este tipo de, como les decía, esta forma de ver la web que impacta en la web 3. Entonces, básicamente la web 3 se la ve como una evolución de Internet que busca descentralizar el control de los datos y se basa, como les decía, en tecnología blockchain y en las criptomonedas. Como se combinan esas tecnologías, se permite crear aplicaciones descentralizadas y se fomenta el desarrollo de metaversos cada vez más avanzados. Bien, pero antes de, o sea, de seguir avanzando tenemos que saber qué es la blockchain. Y antes de eso les voy a aclarar que estoy en un lugar en donde son días festivos, estoy en España, y hay días festivos acá y estoy en un lugar en donde hay mucha gente festejando, así que si sienten ruido o sienten explosiones, es porque la gente está festejando en la calle y no tengo forma de ocultar ese sonido. Así que no se asusten. Bueno, como ese que acaba de suceder. Bueno, como les decía recién Sol, la blockchain es una de las herramientas, o sea, uno de los pilares de la Web3. ¿Pero qué es la blockchain? La blockchain es un libro mayor compartido e inmutable que lo que va a hacer es facilitar el proceso de registro de las transacciones y de seguimiento de activos en una red de negocios. Esos activos pueden ser tangibles o pueden ser intangibles. Entonces, cualquier cosa de valor puede ser rastreada y comercializada en la blockchain. ¿Por qué es importante la blockchain? Porque la blockchain funciona, los negocios funcionan con información. Entonces, mientras más rápido se obtenga y más exacta es, mejor. Entonces, blockchain es ideal para gestionar esa información porque lo que va a hacer es proporcionar datos inmediatos, compartidos y transparentes que van a estar almacenados en ese libro mayor contable del que les hablábamos recién. Ahora lo vamos a entender mejor con un videíto. Pero tenemos que saber que tenemos tres elementos claves dentro de lo que es la tecnología blockchain. Tenemos que es una tecnología de libro mayor distribuido, porque todos los participantes de la red tienen acceso a ese libro mayor y a su registro de las transacciones. Esos registros son inalterables
Ya vamos a ver por qué son inalterables, pero ningún participante puede cambiar o puede falsificar una transacción una vez que se haya grabado en este libro mayor compartido. Y tenemos además los contratos inteligentes, que para acelerar esas transacciones hay un conjunto de reglas que se llama contrato inteligente, que se va a almacenar en la blockchain y se va a ejecutar automáticamente. Ahora bien, otro elemento que tenemos como importante, además de los que les acabo de decir, es la descentralización. ¿Qué es la descentralización? Significa que no hay una única unidad que tenga el control sobre todo el proceso. Básicamente es eso. Vitalik, que es el fundador de Ethereum, que es la otra criptomoneda, digamos, más relevante además de Bitcoin, dice que hay tres tipos de descentralización: una arquitectural, una política y una lógica. ¿Por qué? Porque las blockchain van a estar políticamente descentralizadas, porque nadie las controla. En realidad nadie las controla y a su vez todos las controlamos, ya vamos a entender por qué. Están arquitecturalmente descentralizadas, porque no hay un punto de falta central en la infraestructura. Ahora cuando veamos el video lo van a entender mejor. Y están lógicamente centralizadas, porque hay un acuerdo entre todos y el sistema se comporta como si fuese una única unidad, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que entender es que blockchain va a funcionar como una cadena de bloques. Eso es lo que significa la blockchain. ¿Qué se hace en la blockchain? Se registran transacciones. Esas transacciones muestran el movimiento de un activo que puede ser un tangible o un intangible. Ese bloque de datos puede registrar la información de la elección, quién, qué, cuándo, dónde, cuánto, incluso la condición, como por ejemplo la temperatura. Cada bloque está conectado al bloque anterior y al bloque posterior. Y estos bloques forman una cadena de datos a medida que ese activo se va moviendo de un lugar a otro y cambia de dueño. A ver, lo tenemos que pensar como si fuese un tren, ¿sí? Un tren en donde tenemos distintos vagones y cada uno de esos vagones tiene granos, ¿sí? A cada uno de esos vagones se les aplica un hash, que es una huella, que es como la huella dactilar, un número único, inalterable, que va a identificar a ese vagón. Y cada enlace con el siguiente vagón también tiene un hash. Entonces, es inalterable porque no puedo cambiar el orden de los vagones, ¿sí? No sé si se entiende un poco mejor, pero van a ver que con el video se va a entender muchísimo más. ¿Cuáles son los beneficios de la blockchain? Es que genera mayor confianza, porque si se utiliza una red privada a la que solo los miembros tienen acceso, con blockchain tenemos la seguridad de que va a recibir datos precisos y oportunos. Tiene mayor seguridad, porque todos los miembros de la red deben llegar a un consenso acerca de la precisión de los datos, y todas las transacciones validadas son inalterables. Y a su vez es más eficiente porque este libro mayor distribuido, compartido entre los miembros de una red, se elimina el tiempo perdido en las acciones de conciliación de registros. Y para acelerar esas transacciones existe un conjunto de reglas que se llama contrato inteligente, que es lo que mencionamos recién, que se va a almacenar en la blockchain y se va a ejecutar automáticamente. Antes de pasar a los tipos de blockchain, me gustaría saber si puedes reproducir el video que explica lo que es la blockchain. Sí, Un blockchain es literalmente una cadena de ¿se bloques que escucha, contiene cierto? Sí, Buenísimo. información. Cada bloque de la cadena contiene básicamente tres elementos. El primer elemento son los datos que se almacenan en ese bloque. El tipo de datos contenidos en el bloque depende del tipo de blockchain. El blockchain de Bitcoin, por ejemplo, almacena los detalles de una transacción, como el remitente, el destinatario y la cantidad de Bitcoin que se intercambia. El segundo elemento es el llamado hash, una cadena de números y letras que identifica ese bloque y su contenido y que siempre es única, como una especie de huella dactilar.
Cada vez que se crea un nuevo bloque, se calcula un nuevo hash, único y específico para ese bloque. Y si algún dato dentro del bloque cambia, el hash también cambiará. El tercer elemento contenido en cada bloque es el hash del bloque anterior, y es precisamente la presencia de este hash dentro de cada bloque lo que da lugar a la cadena y es lo que la hace tan segura. Hagamos un ejemplo. Aquí tenemos una cadena de 3 bloques de un blockchain de Bitcoin. Cada bloque contiene un hash y el hash del bloque anterior. Por lo tanto, el bloque número 3 se referirá al bloque número 2 y el bloque número 2 se referirá al bloque número 1. El primer bloque, en cambio, es un poco particular, ya que no puede referirse a ningún bloque anterior. Por eso se llama en jerga Genesis Block. Ahora, si por ejemplo el segundo bloque fuera pirateado de alguna manera, el hash de ese bloque se cambiaría automáticamente. En consecuencia, el bloque 3 ya no sería válido porque ya no contendría el hash válido del bloque anterior, comprometiendo así también la validez de todos los bloques posteriores. Pero, aunque es efectivo, el sistema hash por sí solo no es suficiente para evitar la manipulación. Las computadoras de hoy en día son extremadamente rápidas y pueden calcular cientos de miles de hashes por segundo, y al menos en teoría se podría manipular un bloque y volver a calcular todos los hashes de los otros bloques para que el blockchain vuelva a ser válido. Entonces, para evitar esta posibilidad, el blockchain utiliza un protocolo criptográfico llamado Proof of Work, literalmente prueba de trabajo. El Proof of Work es esencialmente una solicitud de cálculos adicionales necesarios para ralentizar la creación de nuevos bloques y hacer que cualquier operación de pirateo del blockchain sea mucho más compleja. En el caso del Bitcoin, se tardan unos 10 minutos en calcular el Proof of Work y agregar un nuevo bloque a la cadena. Lo que hace que sea muy difícil manipular los bloques, porque si se manipula un bloque, además de calcular los hashes, también sería necesario volver a calcular la Proof of Work para todos los bloques siguientes y llevaría mucho tiempo. Bien, ¿cómo estamos hasta ahí? ¿Qué tan mareados están? Si quieren pueden levantar la mano, A escribir en el escribir chat. en el chat. Vamos bien por ahora. Ok, Se bien, se superentiende. superentiende. Bueno, qué bueno. Qué buena noticia. Bueno, una vez habiendo visto este video, de lo que vamos a charlar ahora es de los tipos de blockchain, de redes de blockchain. Una de las redes de blockchain más comunes son las redes públicas. Una blockchain pública es aquella en la que cualquiera se puede unir y participar, como puede ser la blockchain de Bitcoin. ¿Cuáles son por ahí las desventajas? Que requiere una gran potencia computacional y que esto es importante porque necesitamos tener mucho apoyo desde la tecnología para poder hacer que funcione. Otra de las redes que existen son las redes privadas de blockchain, que es similar a una red pública, pero, o sea, porque es descentralizada, pero sin embargo es una sola la organización que administra la red y controla quién tiene permiso para participar, decide cuándo ejecutar el protocolo de consenso y se encarga del mantenimiento de ese libro mayor compartido. Y después tenemos lo que son las redes de blockchain autorizadas, que estos son muy comunes para las empresas o los bancos, que crean una red privada de blockchain, generalmente lo van a hacer en una red de blockchain autorizada. ¿Qué quiere decir esto? Que van a tener restricciones en cuanto a quién puede participar de la red y en qué transacciones. Los participantes van a necesitar una invitación, digamos, o un permiso para poder unirse. Y ahora vamos a ver un poquito los usos de la blockchain, ¿sí? Porque ¿para qué existen, digamos, si no las vamos a usar? Vamos a ver un video y después vamos a hacer una reflexión final acerca de lo que es la blockchain. Ahí preguntan en el chat cuál sería un ejemplo de red pública. La de Bitcoin. Bueno, ahora mostramos el videito.
aplicaciones del blockchain que no conocías. Aplicación 1. Titularización de bienes raíces. Hernando de Soto, un economista peruano, atribuye la falta de prosperidad en Latinoamérica a la poca titularización de bienes raíces que a su vez provoca la escasez crediticia de la región. Podrás poseer tierras, pero si no tienes los títulos de propiedad, es como si no las tuvieras, ¿no? Al tener títulos de propiedad sobre tus bienes raíces, puedes entonces solicitar un crédito utilizando como colateral tus inmuebles. Es mucho más fácil endeudarse cuando tienes un colateral, es decir, cuando puedes dejar en garantía una tierra o una casa. Pero en lugares como Latinoamérica, muchas personas que poseen bienes raíces no pueden solicitar créditos porque no tienen cómo comprobar que son los dueños, no tienen los títulos de propiedad de esos bienes raíces. Pero gracias a la tecnología blockchain será posible registrar de manera pública y sobre todo de manera inalterable los títulos de propiedad sobre bienes raíces esenciales para colateralizar un crédito, quizás en DeFi, y de paso prescindir de los notarios y escribanos que al final son parte de un sistema centralizado y corruptible. Aplicación 2. Descentralización del proceso electoral. Si partimos del supuesto que una democracia es una buena forma de gobierno, por lo menos la mejor que se le ha ocurrido a la humanidad, entonces estaremos de acuerdo que los procesos electorales son un componente crucial en la democracia. Pero como hay tanto en juego, se suele alterar los resultados de dichos procesos electorales. Pero no con un blockchain. Primero imaginemos el proceso de votación con el algoritmo de firma digital de curva elíptica que utiliza Bitcoin, es decir, con la combinación de una llave pública y una llave privada. Con la llave pública será posible saber quién votó y quién no. Y a través de la llave privada, solo el mecanismo de conteo sabrá por quién votaste para calcular los resultados. Si los gobiernos del mundo no quieren aceptar a Bitcoin es porque no quieren perder el control sobre el dinero. Y si no quieren aceptar al blockchain como mecanismo electoral es porque tampoco quieren perder el poder sobre este proceso. Aplicación 3. La criptocracia. Podríamos seguir enlistando aplicaciones blockchain para procesos específicos dentro de la democracia u otros asuntos gubernamentales. Pero ¿por qué no pensar justamente en una nueva forma de gobierno apuntalada por la tecnología blockchain? A la criptocracia te refieres, joven Padawan. Se puede escuchar un poco disparatado, pero tiene sentido. Pensemos en algo que ya existe, las DAO, Decentralized Autonomous Organizations, u organizaciones autónomas descentralizadas que ya funcionan para diversos proyectos cripto. Sí sé, pero no me acuerdo muy bien qué es una DAO. Según el sitio web de Ethereum, hay que pensar en una DAO como una entidad nativa de Internet que es propiedad y administrada colectivamente por sus miembros. Cuenta con una tesorería, pero nadie tiene la autorización de acceder a los recursos sin la aprobación grupal. Las decisiones se rigen por propuestas y votaciones para garantizar que todos en la organización tengan voz. No hay un director ejecutivo que pueda autorizar gastos en función de sus caprichos y no hay posibilidad de que un director de finanzas dudoso manipule los libros. Todo está a la vista y las reglas sobre los gastos están integradas en las DAO a través de su código. No se oye nada mal, no. Para nada, quizás un poco utópico solamente, pero quién sabe, quizás en el futuro el mundo se rija por la criptocracia de las DAO. Aplicación número 4, ILOs, la primera aplicación jurídica del blockchain. Los ILO, Initial Litigation Offering, son la primera aplicación de la tecnología blockchain que tiene que ver con temas de litigios y demandas, y son un mecanismo para financiar procesos legales para entidades que no tienen los recursos necesarios. Es que en estos tiempos los casos los ganan los mejores abogados y los mejores abogados son caros. En otras palabras, un ILO es una nueva manera de tokenizar o convertir en tokens una demanda. El primer caso de litigio civil donde se utilizó un ILO fue el de Apothio contra Condado de Kern. Apothio es una compañía de investigación y comercialización de cannabis para usos medicinales quien acusó al condado de Kern de California por haber destruido sus plantíos en 2019. A su vez, el condado de Kern alega que los plantíos tenían niveles ilegales de THC. A través del ILO, Apothio solicitó un financiamiento mínimo de $250,000 y acabó recaudando $350,000 para demandar al condado de Kern para que éste le pague $1,000 millones en reparación de los daños. Los inversionistas pudieron entonces aportar entre $100 y $500,000 para financiar el caso de Apothio y obtener las ganancias derivadas de la reparación de daños por parte del condado de Kern. El caso sigue abierto, pero gracias a la tecnología blockchain fue posible convertir una porción de la demanda civil en un token cripto, financiar el caso de Apothio y generar ganancias para los inversionistas en caso de que se paguen las reparaciones, y todo esto de manera automática y descentralizada. En este caso, el blockchain que se utilizó fue el de Avalanche. Esperemos que el juez delibere a favor de Apothio. Aplicación 5. Criptoregalías para artistas. Gracias a Vitalik Buterin nos dimos cuenta que la tecnología blockchain no se limita a aplicaciones de dinero como Bitcoin,
Bitcoin, sino que hay un sinfín de herramientas, soluciones y plataformas gracias a los smart contracts o contratos inteligentes. Soluciones como la distribución de regalías para artistas. Y no solo regalías para artistas digitales, sino también para músicos gracias a plataformas como Audius, un habitante del ecosistema de Solana. Audius es el proyecto número 100 más capitalizado y busca eliminar los intermediarios de la industria musical para el beneficio de los artistas y sus fans. La plataforma actualmente cuenta con más de 100.000 artistas y 5 millones de usuarios mensuales. Gracias al registro público e inalterable del blockchain es posible almacenar de manera segura canciones y sus respectivos derechos de autor. Y gracias a los contratos inteligentes, el justo pago de regalías para los artistas será posible. Aplicación número 6. Fomentando el desarrollo en África. Además de la descentralización, la democratización financiera es otro concepto romántico de la industria cripto. La inclusión de personas a un nuevo sistema económico más benévolo y sin barreras. Ahora bien, los proyectos de impacto social podrían parecer simplemente altruistas, pero en realidad suelen ser buenos negocios para todos. Y aquí es donde entra Empowa, una plataforma dentro del ecosistema de Cardano. Totalmente. Empowa es la coyuntura de la democratización financiera, inclusión económica, impacto social y blockchain. Empowa permite la construcción de viviendas accesibles y sustentables en África, ofreciendo a desarrolladores inmobiliarios acceso a financiamiento a través del token EMP. El financiamiento de viviendas accesibles en África se podría lograr con el sistema financiero convencional si este más inclusivo fuera. Sí. Pero no es el caso, y además de ser accesible, democratizado e inclusivo, el DeFi en blockchain es más justo y eficiente. Aplicación 7. Evaluación eficiente descentralizada. La evaluación de la acción de una empresa puede ser fácil cuando ya es pública y cotiza en bolsa. La oferta y la demanda de los mercados bursátiles definirá su precio, pero ¿qué hay de una compañía privada que no cotiza todavía en bolsa y que por lo tanto tiene muy poca liquidez? En ese caso podría solicitarse el servicio de algún valuador para que nos diga cuánto vale la acción de una compañía privada. Es correcto, pero la evaluación de una persona o entidad está centralizada y es corruptible. Una de las razones detrás de la crisis inmobiliaria del 2008 y 2009 fue justamente que compañías calificadoras como Moody's y Standard & Poor's no midieron ni calificaron el riesgo correctamente. Gracias al blockchain, la industria de las calificadoras y las valuadoras se puede descentralizar para que funcione mejor. Sí. Exactamente, y para eso tenemos el ejemplo de Lithium Finance, que gracias a su protocolo Proof of Wisdom Staking, los inversionistas que busquen la evaluación de cierta compañía privada pueden ofrecer una cantidad determinada del token LETH, cantidad que aumentará entre más necesiten la información, y a su vez los analistas que faciliten la evaluación de la compañía congelarán un determinado número de LETH, cantidad que perderán si sus valuaciones son incorrectas o engañosas. Cuando pensamos en contratos inteligentes, NFTs, DeFi y la conjugación de los tres, podemos pensar en miles de aplicaciones para la tecnología blockchain. Al final, recordemos que conceptualmente el blockchain se inventó hace 1500 años en la isla de Yap de Micronesia del Océano Pacífico. A falta de redes o internet, en ese entonces se transportaban discos gigantes de piedra entre los hogares para presentar cambios o transferencia de riqueza que todos pudieran ver, pero que muy pocos pudieran manipular. En otras palabras, esta tecnología ya existe desde hace cientos de años, pero necesitaba apoyarse en otra gran invención, internet, para que el mundo la conociera y se diseñaran otras aplicaciones. Si quieres conocer las 7 mejores criptomonedas para invertir en mayo. Bueno, como verán, este video es muy explicativo y está muy bueno, así que después les vamos a pasar esta diapositiva para que puedan volver a verlo si lo necesitan. Bueno, dadas las características de la blockchain, es fácil pensar cuáles son los sectores en los que más cabida y futuro tiene esta tecnología. Uno de ellos es el sector de los bancos, que fue por ahí uno de los primeros en incorporar la cadena de bloques a sus procesos operativos. ¿Por qué nacen unas acciones? Entonces, blockchain lo que puede hacer es facilitar la comercialización de ciertos productos bancarios y asegurar la rapidez en las operaciones, además de evitar riesgos de fraude. También en el ámbito de los seguros, porque blockchain permite una gestión más eficiente de pagos y de cobros de primas, además de reducir los costos de las operaciones al agilizar todos los procesos. En el ámbito de las telecomunicaciones, porque la cadena de bloques lo que hace es brindar una serie de ventajas asociadas a lo que es la autenticación y la seguridad. Entonces tiene un impacto muy grande en el ámbito de las telecomunicaciones, especialmente en lo que es relativo a la gestión de redes y del negocio, y también ayuda a mejorar lo que es la competitividad y la satisfacción del cliente. En el ámbito de la manufactura y de la medicina también, blockchain lo que permite es que distintas empresas asociadas a un mismo proceso logístico puedan hacer trazabilidad. Y esta misma trazabilidad se puede dar en el ámbito de la medicina. Por ejemplo, se podría haber evitado el tema de las vacunaciones VIP cuando fue
de bloques lo que hace es asegurar la trazabilidad y la inalterabilidad. Entonces, bueno, se podría haber evitado. También sirve para las auditorías empresariales, para los medios de comunicación, para la administración pública. Y un punto que queremos destacar es respecto de los derechos de autor. Porque blockchain lo que hace, tal cual como decía el video, es brindar una solución a los autores para que puedan tener la posibilidad de tener más control sobre el uso no autorizado de sus obras. Y existen plataformas como Safe Creative, que no sé si la conocen, que lo que hacen es almacenar las imágenes, los documentos de propiedad intelectual de los usuarios en bases de datos que permiten una distribución automática de dichas obras al recibir o sea, que se puede subir, digamos, a la blockchain y quedan allí registrados. Entonces, lo que permite a los autores es asegurar la inalterabilidad de esos derechos de propiedad intelectual y a su vez asegurarse de que, de que ellos son los autores, porque tienen el sello del tiempo. Entonces, cuando lo suben, se dice quién lo subió y cuál fue el momento en el que lo subió. Entonces, los autores pueden saber cuándo son usadas sus obras, pudiendo mantener así el registro de la propiedad intelectual de las mismas. Entonces, estos son algunos de los usos que hemos querido mostrarles acerca de lo que es la blockchain. Otro caso que es muy conocido es el caso de MTB, que es OpenVino, que lo que hace es hacer la trazabilidad de los vinos. Una bodega de Mendoza, de donde somos nosotras con Sol, que está muy bueno el proyecto, así que si quieren lo pueden investigar. OpenSea también es muy similar a lo que les comentaba recién de Safe Stamper. Y después SBC, que tiene su propia red de blockchain, que es como la que les contaba recién, de las blockchain que son privadas. Así que bueno, esos son algunos de los casos que hemos querido mencionarles. Y ahora, comentaba el caminito, vamos a hablar sobre Bitcoin. Uno de los casos más particulares y más por ahí difundidos en los medios de comunicación y en general, también por esto que decía el video y que les decía yo cuando empecé a hablar de Web3, de esta filosofía, que es prácticamente, ahora vamos a ver, pero es prácticamente una filosofía de vida del que está en las cripto, de buscar la descentralización, la libertad, de buscar la libertad financiera, de maximizar los derechos financieros de las personas, de permitir el acceso también a las personas a créditos o a utilidades económicas que no tienen por no tener acceso a bancos, por ejemplo. Hay un montón de casos que no nos daría la clase para contar, pero uno de los más particulares y conocidos es el de Bitcoin, porque además es la primer criptomoneda y es la que abrió camino a las demás, podríamos decir, es la madre de las otras criptomonedas. Así que de hablar de la historia de una de las criptomonedas, preferimos hablar de la historia de Bitcoin. Vamos a empezar a hablar un poco sobre el camino del dinero, sobre cómo llegamos a lo que hoy es Bitcoin y lo que hoy son las criptomonedas. Em, Como muchos sabrán, en un principio las personas utilizaban el trueque como una forma de intercambio, perdón, de productos y servicios. O sea, canjeaban cosas o también horas de trabajo por otras cosas o por tareas que necesitaban para su día a día, ¿no? Esto a veces no era posible porque a veces las dos personas tenían lo mismo para ofrecerse, entonces no había trueque. Yo tengo lo mismo que vos, el trueque no es útil. Entonces a alguien se le ocurrió simbolizar el valor de las cosas en un objeto. Estos objetos a lo largo de los años y a lo largo de de la historia en sí han variado, desde un caracol en el principio de los tiempos a las piedras, por ejemplo, de los yap, que tenían esta modalidad tan particular de otorgarle valor a las piedras gigantes, esto que vimos en el video, cabezas de ganado, bolsitas de sal, que bueno, todos sabrán que hay de la palabra sal viene la palabra salario, o incluso esclavos como forma de pago. La cosa es que se empezó a simbolizar el valor de estos objetos, de estas cosas, en un objeto que podía ser intercambiado.
Más adelante en el tiempo, ya teniendo esto como antecedente, esto de que la gente se intercambiaba objetos con valor, aparece el papel moneda. Podemos decir que los chinos fueron los primeros en traer el papel moneda ya en el siglo IX después de Cristo. Y los bancos empezaron a aparecer como entidades depositarias en las cuales las personas iban, depositaban sus objetos de valor a cambio de certificados intercambiables. Todo esto para facilitar el comercio, ¿no? Em, el dinero empieza a nacer ya desde este punto y, ay, no, esperen, a ver. Bueno, al mencionar el dinero, algo que ocurre es que no pensamos en la moneda, en el papel, en la tarjeta de crédito, en donde está contenido el dinero. Se nos vienen a la mente conceptos más volátiles quizás, que son asociados a la riqueza, a la felicidad. Y esto es porque el dinero actúa como un medio de pago y también satisface otras dos funciones muy importantes, que son que actúan como unidad de cuenta porque fija los precios de los bienes y los servicios de una misma unidad y también actúan como depósito de valor que es fácil de transferir. Obviamente que la aplicación de este método de dejar el trueque y dejar de darle valor a las cosas para empezar a darle valor a un papel o a una moneda o algo más unificado, no fue sencillo y hay un montón de objetos que se usaron a lo largo del tiempo para darle valor. Pero bueno, a lo largo de los años el dinero no solamente ha cambiado de manos, sino que ha ido evolucionando y ha ido adquiriendo diferentes formas. Pero su principal fin, y por eso nosotros lo asociamos a estos conceptos, es que es un medio de pago, un medio de intercambio, es decir, al dinero lo consideramos por el valor que tiene para obtener bienes o servicios. No lo asociamos al papel, al metal o al plástico que lo representa. Como a lo largo de la historia el comercio comenzó a expandirse y hubieron numerosos intercambios, se hizo que el mercado quedara inundado de monedas en diferentes territorios y además se empezaron a requerir un espectro más amplio de denominaciones de las monedas. Además, eh, hubo un momento en el cual el valor digamos, de la moneda en sí, del metal en sí, terminaba siendo más valioso que lo que representaba lo que podía intercambiar. Entonces, estos elementos nos llevan a pensar que, dada la gran cantidad y la variedad de monedas que han existido a lo largo del tiempo, que han llevado a una gran incertidumbre también en la sociedad, también han dado lugar a posibles nuevas formas de dinero, y ahí es cuando surge el dinero como concepto digital. Porque volvemos a lo mismo, no relacionamos al dinero con algo tangible, sino que lo relacionamos con sus objetivos, con los fines que tiene, que es intercambiarlo y almacenarlo como ahorro, como medio de ahorro. Entonces, esto nos lleva a hablar un poco sobre la aparición de las criptomonedas y la primera de ellas, que fue Bitcoin. Vamos a hablar un poquito sobre la historia. Ya tenemos que remontarnos a 1982, miren, no es algo nuevo, o sea, el tema cripto, no sé si alguien conoce algo sobre la historia de Bitcoin, pero si conocen algo sobre la historia de Bitcoin se van a dar cuenta que no es algo novedoso ni actual, si bien ahora ha tomado más relevancia también por cuestiones lógicas de globalización, redes sociales, etcétera, y porque ahora se le ha empezado a dar un uso más masivo con esto de la web 3.0. Ya en 1982, David Chaum, que era un criptógrafo, publica un paper, un artículo sobre eCash. Y ahí propone un sistema de dinero digital. Ahí recién en el 82 se empiezan a vislumbrar los primeros puntos de vista de que el dinero ya no era solamente físico, sino que podía ser digital. Esto lo lleva a unos años después fundar DigiCash, que es un sistema de dinero digital basado en las ideas que ya tenía su paper o su artículo. Después, en 1992, comienza el término de cypherpunk, aparece el término, y esto es lo que yo les quería hablar con respecto a que las cripto son una filosofía y un modo de vida más que solamente un modo de intercambio de valor. Antes de seguir con la historia, voy a contarles un poco sobre los cypherpunk. Básicamente son activistas que defienden la idea de usar criptografía potente y lo mejor de la tecnología para proteger la privacidad de las personas individuales. Uno de sus principales lemas es que el Internet fue hecho para ser útil, pero no para ser seguro. Entonces, ellos buscaban proteger sus datos al navegar en Internet. Y claramente jugaron un papel muy importante en la evolución de la tecnología.
criptográfica que hoy es usada en todos lados, básicamente, y es en lo que se basa la blockchain, como también les decía Ari más temprano. Es una disciplina que se ocupa de la construcción de protocolos para garantizar la confidencialidad, integridad y la autenticidad de los datos. Em, ¿Quiénes eran los cypherpunks y qué papel o qué rol juegan en la creación de Bitcoin? Bueno, el inicio del movimiento se daba en esos momentos a través de cadenas de mails. En esas cadenas de mails, imagínense desde 1970 hasta los principios de los 2000, todavía no 2010, sino un poquito antes, em, ya se empezaba a iniciar este movimiento cypherpunk como el activismo de Internet, que empezó a mostrar su potencial para transformar la seguridad de la información pública. En este momento, las personas que se interesaban en estos temas querían llevar esta tecnología a otros espacios que no fueran los espacios militares, porque la criptografía, si alguno habrá visto seguramente la peli Código Enigma, se utilizaba en esos momentos para cifrar y descifrar mensajes militares, porque es una técnica que se puede aplicar a distintos medios. Ellos querían sacarlo del ámbito militar o traerlo, además del ámbito militar, al ámbito de Internet, a esto de la criptografía. Esta situación ellos la veían necesaria porque ya tenían perspectivas futuras de que el mundo iba a ser lo que es hoy, que iba a estar interconectado, que iban a haber muchas más computadoras de las que había en ese momento, etcétera. Entonces, una de las primeras figuras en impulsar la seguridad fue Merkle, que era estudiante y diseñó las bases de varios sistemas criptográficos actuales y es conocido como el primer creador del primer sistema funcional de criptografía simétrica. Esta persona, junto con otros nerdos, empezaron a formar estas cadenas de mails en las cuales la gente participaba y aportaba información. Y así se fue dando nacimiento a lo que después iba a ser Bitcoin como primera criptomoneda, gracias a la criptografía y a todo este concepto de la criptografía. Siguiendo con el caminito, entonces, en 1998, Nick Szabo propone Bitgold, que fue una precursora o un pequeño antecedente de Bitcoin. Es un precursor casi directo porque tenía una arquitectura muy similar a la que hoy tiene Bitcoin. Después, en el 99, ya se empieza a escuchar que algunos economistas famosos auguran la llegada de la economía digital. Y es en el 2008 el hito más importante para Bitcoin porque Satoshi Nakamoto, seguramente habrán escuchado su nombre en algún lugar de Twitter por lo menos, publica el white paper o el libro blanco de Bitcoin. Es en el 2008 cuando ya nace Bitcoin y se empieza a hablar de Bitcoin como criptomoneda. Fíjense que es en el 2008, claramente en ese momento no todos teníamos acceso a Internet, muy pocas personas tenían acceso a estos conocimientos, como les decía, era un grupo como muy selecto de gente nerd que se preocupaba por estas cositas, pero lo importante es que en el 2008 se publica el white paper. En cuanto al white paper, si me dejan moverme a la diapositiva, es el hito, como les decía, más importante de Bitcoin. Nace el 21 de octubre o se publica el 21 de octubre del 2008, ya claramente se venía trabajando hace un tiempo. Y en este paper o en este artículo, Satoshi Nakamoto, que es una persona de identidad desconocida, nadie sabe si es su verdadero nombre o no, es también un poco de la mística que tiene las criptos, de este pseudo anonimato, explica que su moneda Bitcoin, es una moneda digital y es totalmente peer-to-peer o P2P y no requiere de un tercero para que se realice una transacción, sino que es una red entre pares y el Bitcoin viene a solucionar el problema del doble gasto. Ahora vamos a ver un video también que nos va a aclarar un poco. Desde entonces surgieron miles de otras criptomonedas que son denominadas altcoin, que es más para una charla específica de Bitcoin o un ciclo de charlas de Bitcoin o de cripto. Y esto dio lugar a una nueva era de las finanzas. O sea, desde el 2008 parece un hito no importante, pero es un hito sumamente importante para el desarrollo de las finanzas descentralizadas. Y ya conocemos lo que viene después, ¿no? Sabemos que viene el nacimiento de otras cripto y que vienen un montón de otros usos también para las cripto en Internet. En el 2009 es minado el primer Bitcoin, es decir, que ya entra en funcionamiento en sí la blockchain de Bitcoin.
Se hace la primera transferencia unos pocos días después de que se mina el primer Bitcoin y la hace Satoshi Nakamoto a otro criptógrafo que es Hal Finney. Después, en el 2010, se da la primera compra de algo material. Vieron que Ari les decía al principio que la criptografía lo que ayudaba era a hacer el seguimiento de bienes materiales como intangibles. Bueno, en este caso se compró bueno, acá les voy a mostrar la foto. Se compraron 2 pistas como primera compra con Bitcoin en el 2010 y se considera la primera compra por 10.000 Bitcoin el 22 de mayo del 2010. Imagínense lo que vale ahora esas pizzas. Pero bueno, en ese momento eran muy pocas las personas que estaban involucradas en este mundillo, era más bien un mundillo, y bueno, hoy en día es algo totalmente diferente. Bien, pero ¿qué son las criptomonedas? Ahí solo te voy a pedir primero que pases el video y después yo explico que va a ser más fácil de esa manera. ¿Vale? Las criptomonedas optan por usar un sistema de transacciones descentralizado, conocido como blockchain, cadena de bloques, que funciona de la siguiente manera. 1. A cada transacción que se hace se le llama bloque y adquiere un código único e irrepetible. Pensemos en una especie de ADN para identificar la operación, similar a un número de serie de un billete. 2. Ese bloque queda registrado para siempre, con información detallada como el emisor y receptor del intercambio, cantidad, entre otros datos. 3. La red de usuarios registra la operación de manera virtualmente inmediata. Cualquier usuario como tú o yo puede instalar blockchain en su computadora. 4. Ese bloque se une a una enorme cadena donde se encuentran enumeradas absolutamente todas las operaciones que se han realizado con esa criptomoneda. Se muestran de manera cronológica y como está duplicada en muchas cuentas, es imposible alterar o borrar una operación una vez que ha sido añadida al blockchain. Imagina que una persona trabaja en una tiendita y lleva anotaciones de cada transacción que ocurre en el comercio. Si esta persona quiere hacer trampa, podría modificar los datos y no reportar alguna de las operaciones. Cometería fraude y sería difícil de comprobar. Pero si 10 diferentes personas llevan registro de todas las operaciones al mismo tiempo, el fraude sería prácticamente imposible de cometer, porque cada uno de ellos tiene un registro que comprueba lo que realmente sucedió. El que tenga un registro diferente debe estar mintiendo. El blockchain opera de manera muy similar, pero con miles de personas y computadoras alrededor del mundo monitoreando y registrando todos los movimientos de criptomonedas. Un hacker podría burlar la seguridad de una computadora, pero es prácticamente imposible que pueda lograrlo con todos los individuos que supervisan una cadena de bloques. Esta cualidad ha convertido al blockchain en un sistema muy atractivo para realizar Bueno, ahí decía para realizar compras y para hacer transacciones en Internet. Bien, entonces, es importante destacar que las criptomonedas es un saldo en un registro contable que está distribuido entre miles de computadoras alrededor del mundo. Y para entenderlo bien, hay que analizar qué es la tecnología blockchain o la cadena de bloques, que es lo que vimos recién, así que nos viene buenísimo. Es una base de las datos criptomonedas. que es virtual y está sincronizada entre miles de computadoras que están conectadas entre sí y están distribuidas por el mundo. Entonces, lo tenemos que pensar como un libro de contabilidad digital cuyas hojas o registros individuales de información pasan a formar parte del libro luego de obtener la aprobación del resto de los usuarios del sistema. Entonces, de esta forma, la incorporación de cualquier información o dato en la blockchain viene dada por el consenso del propio sistema, que son el resto de los usuarios de la red, que son los mineros, mediante sus computadoras, que son los nodos, y la resolución de ciertos algoritmos criptográficos le dan validez a la incorporación de esta nueva información a este gran libro contado. Entonces, otro dato de color que podemos tener en cuenta es que tenemos Bitcoin como unidad de valor, pero también se pueden adquirir unidades menores a un Bitcoin que se llaman satoshis.
Y lo mismo ocurre con las demás criptomonedas. Entonces, las criptomonedas no son más que registros en esta blockchain. Cada transacción, cada envío de criptomonedas de un individuo a otro no son más que un registro, un mensaje plasmado en ese libro contable, distribuido entre miles de computadoras que son los nodos. Los mineros ayudan a validar estas transacciones. Como recompensa, tiene este proof of work del que hablábamos recién, obtiene una determinada cantidad de criptomonedas y así se crean nuevas unidades de estos activos en un proceso que se denomina minería. Y todo esto sin intervención de ningún banco o de ninguna autoridad similar. Entonces, tenemos un ejemplo. Una persona X, por ejemplo, yo le envío 5 bitcoins a Sol. Este envío entonces no es más que una registración en la cadena de bloques donde queda plasmado que Ari le cede 5 bitcoins a Sol. Luego, Sol le va a entregar 3 bitcoins a Pepito. Y posteriormente Pepito le va a dar 2 bitcoins a Juancito. Y Juancito le va a enviar un bitcoin a Sol. Entonces, realizadas estas transacciones, para ver cuántos bitcoins posee cada persona, hay que estimar el saldo en este registro contable que es la blockchain. Entonces, Sol va a tener 3 bitcoins porque recibió 5, luego dio 3 y al final recibió 1. Pepito va a tener 1 y Juancito va a tener 1. Y por ejemplo, si yo quisiera enviarle 4 bitcoins a otra persona, no podría validar esta transacción porque no tengo 4 bitcoins. Tenía 5 y ya los di. Entonces, las criptomonedas, como decíamos recién, no son más que saldos en un registro contable, que es la blockchain, y una persona no va a poseer físicamente, por ejemplo, un bitcoin, sino que va a tener un saldo de un bitcoin en la blockchain, teniendo derecho a su uso. Por ejemplo, lo puedo transferir a otro individuo a cambio de dinero fiduciario. Y cuando se dice que una persona almacena sus criptomonedas en una aplicación denominada wallets o monederos, en realidad no está guardando sus criptomonedas en esos programas, sino que la wallet lo que hace es administrar las claves criptográficas que le dan acceso al usuario a su saldo de criptomonedas en la blockchain. Entonces, repasando, las criptomonedas no se almacenan en las wallets, sino que las wallets solo administran las claves para que los titulares de las criptomonedas puedan acceder a su uso. Pero las criptomonedas están en la blockchain distribuidas por el mundo. Con respecto a las formas de obtención, o sea, ¿cómo obtengo yo una criptomoneda? Tengo varias formas, varias alternativas. Una es hacer la compra directa a otra persona, lo que se llama el comercio P2P o peer-to-peer, o en alguna plataforma online o exchange o broker, o mediante suminado incluso por el cobro de la venta de bienes y servicios. Y también nosotros sabemos que la blockchain o Ethereum tiene una blockchain propia, pero existen otros tipos de criptoactivos, como por ejemplo las que se llaman stablecoins o monedas estables, que por lo general van a cotizar de 1 a 1 con el dólar, evitando la volatilidad característica de Bitcoin. Y estas monedas estables no tienen una blockchain en particular, sino que van a usar la de otra criptomoneda y a su vez pueden ser emitidas de una forma centralizada. Ahí tenemos una muy conocida que se llama USDT, que es emitida por una empresa que se llama Tether, y cada unidad de USDT emitida por la empresa deposita, digamos, la empresa lo que va a hacer es depositar el dólar en una cuenta bancaria y por eso es que siempre cotiza de 1 a 1 con la divisa estadounidense, o sea, con el dólar. Eh, entonces, como conclusión, Bitcoin ha sido la base para muchas criptomonedas. Hacer una lista de las criptomonedas nos llevaría mucho tiempo porque hoy en día existen muchísimas criptomonedas, pero lo importante es seguir un dicho muy conocido que dice do your own research, que es hacer la propia búsqueda, o sea, a ver cuál es la mejor herramienta o sea, cuál es la mejor criptomoneda para vos, dependiendo de qué es lo que querés hacer. Si querés ahorrar a largo plazo, si querés generar un saldo a tu favor, si lo usas como ahorro, como inversión, bueno, etcétera. Y
Otra cosa importante, y para relacionarlo con el metaverso, es que la convergencia entre el metaverso y las criptomonedas, Criptomonedas especialmente optan por Bitcoin, usar un sistema de está transacciones. abriendo un nuevo capítulo Criptomonedas en la historia de las transacciones optan por y la usar un interacción virtual. Eh, Sol me da risa. Perdón, se me activó solo. Bueno, hay problemas técnicos. Entonces, la moneda digital del metaverso va a ofrecer posibilidades infinitas para crear economías virtuales que sean dinámicas y globales. Así que esa es un poco la relación entre las cripto, blockchain y bueno, y el metaverso, que es lo que vamos a ver ahora. Ari, hay ahí en el chat dos preguntas. Antes de pasar de tema. Carlos Facundo pregunta, mientras más transacciones existen, ¿más va a pesar la blockchain? Más larga va a ser la cadena de bloques. Sí, ¿Son los mineros entonces los que confrontan las transacciones para saber si es legítimo el hash? ¿No es necesario que cada usuario tenga la blockchain completa? claro, los mineros son los que van a competir, van a hacer esta prueba de trabajo para comprobar la transacción y poder anotarla en el libro mayor. Y ahí se le va a tener un hash, digamos. Ese es el caminito. Bueno, bueno, como decía Ari, especialmente Bitcoin converge con el metaverso porque se está abriendo un capítulo en la historia de las transacciones, un nuevo capítulo que ya se había abierto con el inicio de Bitcoin y con el crecimiento de estas otras altcoins y de las finanzas descentralizadas en general, pero gracias al metaverso se ofrece otro nivel de interacción virtual y ya que haya una moneda digital como el Bitcoin en el metaverso, ofrece posibilidades para crear economías virtuales, dinámicas y globales. Ahora vamos a ver cuáles son los objetivos del metaverso. Si bien sabemos que existen desafíos, pero ya hay una integración que nos acerca un poco más a un futuro en donde la realidad virtual y las criptos se fusionen y creen un entorno digital más interactivo, autónomo y también completo, ¿no? Que es un poco lo que busca el metaverso. Ahora vamos a conceptualizarlo y ver sus características. Entonces vamos a pasar a hablar ahora de metaverso. El metaverso en sí como concepto es un mundo virtual en 3D que combina diversas tecnologías. No es una sola tecnología, por ahí se confunde metaverso con realidad virtual, sino que el metaverso es una combinación de realidad virtual con realidad aumentada y también avatares en 3D. Y gracias a eso nos sumerge en un entorno que es sensorialmente envolvente, en donde usamos todos nuestros sentidos. Y en el metaverso estamos representados a través de avatars. Entonces, el metaverso no es una tecnología, sino que es un conjunto de tecnologías. Realidad virtual, realidad aumentada y avatares en 3D. Además de complementos extras que complementan justamente, y valga la redundancia, los objetivos que tiene el metaverso y a dónde quiere llegar a largo plazo, para qué se hace, cuál es el fin, cuál es su punto máximo, digamos, en el cual el metaverso va a estar cumpliendo todos sus objetivos. Algunas de las características del metaverso es que es persistente, es decir, nunca se reinicia ni se pausa, sino que es también sincrónico, justamente como la vida real. No tiene límites en cuanto a la cantidad de usuarios que pueden estar conectados al mismo tiempo y que pueden interactuar dentro del metaverso. Y esto es lo más importante que me parece que se relaciona en mayor medida con las cripto, que busca convertirse, o se dice que se convertirá en una economía completa que va a poder abarcar tanto el mundo virtual como el mundo físico, permitiendo que se pueda encontrar los datos de manera interoperable y también que se encuentren activos digitales que sean intercambiables dentro del metaverso. Entonces, el objetivo del metaverso es que se convierta en una economía completa y autónoma por sí mismo, y esto no sería posible si no habláramos del dinero virtual, ¿no? Si no habláramos de los activos intangibles, de Bitcoin, de las cadenas de bloques y de todas las tecnologías que hacen posible estos objetivos. Estas son algunas de las características. Algo importante es que dentro del metaverso todos los usuarios pueden crear y monetizar su propio contenido y se puede acceder a este contenido desde diferentes dispositivos y plataformas. Y además brinda a los usuarios una gran cantidad de acciones y experiencias más allá del objetivo principal del mundo virtual.
¿Cómo funciona? Utiliza tecnología áptica. La tecnología áptica es importantísima en el metaverso porque es lo que nos permite cumplir con este concepto que les di al principio del tema, que es experimentar con todos nuestros sentidos lo que está sucediendo en un mundo virtual. Entonces, la tecnología áptica es tecnología de hardware y de software que nos permite experimentar sensaciones táctiles en nuestro cuerpo físico que están relacionadas con nuestro cuerpo digital. Hablando mal y pronto, sentimos lo que siente nuestro avatar en el metaverso, nosotros en el mundo real. Algunos ejemplos de las tecnologías ápticas que están ya en venta y que se utilizan son, por ejemplo, guantes que hacen que nuestro cuerpo sienta las vibraciones de lo que tocamos, por ejemplo, en el metaverso o simule las texturas. También hay proyectos de realidad virtual que nos hacen sentir en el cuerpo de otra persona. Hay dispositivos también que sirven para personas con discapacidad visual, por ejemplo, para personas ciegas, que les envían vibraciones y que detectan obstáculos. Hay otros sistemas que permiten controlar hologramas táctiles, como las peris. Hay plataformas de desplazamiento que se mueven según nuestros movimientos. Bueno, hay un montón de ejemplos de tecnología áptica que se están vendiendo y que se están utilizando y que permiten que suceda esto tan particular del metaverso que lo diferencia del mundo en el cual nosotros estamos frente a una computadora sin ningún tipo de tecnología áptica, simplemente navegando en Internet. Esta tecnología nos permite sentir en nuestro cuerpo la realidad digital que está viviendo nuestro avatar. Hay algunos prototipos que ya están disponibles en el mercado. Uno de los ejemplos del guante áptico que les mencionaba recién es Global One, que lo que hace científicamente es engañar a los sensores del cerebro, haciéndole creer que está tocando un objeto físico, pero en realidad estás con tu avatar tocando un objeto virtual. Hay otro que a mí me impresiona mucho que se llama The Machine to Be Another, que es un proyecto de una universidad que pretende utilizar la realidad virtual para hacer creer al cerebro que está en el cuerpo de otra persona. Muy Black Mirror, pero está sucediendo en la realidad. En la realidad, WeWalk es el prototipo este de bastón para personas ciegas que les mencionaba recién, que tiene sensores hápticos que envían las vibraciones al usuario. Y además hay muchos otros que están en el mercado en este momento. El metaverso parece algo fantasioso, algo de videojuego, pero la realidad es que ya se están desarrollando metaversos y ya hay personas que están utilizándolo para ciertos objetivos muy puntuales, que ahora vamos a ver los casos de uso. ¿Para qué se puede utilizar el metaverso y para qué se está utilizando? Bueno, se puede usar para entretenimientos y juegos. Es un escenario prácticamente perfecto para que el jugador experimente ciertas sensaciones inmersivas que con los videojuegos normales no sentiría. Y además le permite vivir experiencias de entretenimiento a gran escala, es decir, con que sean multijugador con otros jugadores de todo el mundo, que ya es algo que es algo más o menos natural para nosotros, jugar con otras personas online, pero en este caso jugaríamos entre los avatars, hay una interacción mucho más personal, entre comillas, y se pueden explorar muchos mundos virtuales, participar en competencias, socializar, entre comillas, con otros jugadores de los metaversos en un entorno más tridimensional, ver los avatars de otros, es algo mucho más realista. Ya hay juegos que conocemos como juegos tradicionales que están incursionando en el mundo del metaverso, como Fortnite y Roblox, em, que ya empiezan a tener características propias del metaverso. Después se puede utilizar para educación y aprendizaje. Tiene un gran potencial para transformar la educación. De hecho, ya el IA Lab, el Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la Facultad de Derecho de la UBA, del cual Ari y yo somos parte, en un proyecto en específico, ya presentó su propio metaverso y es la primera universidad del mundo en hacerlo. Y ahí los estudiantes pueden interactuar con diversas situaciones a través de una experiencia gamificada en la cual el estudiante está en el edificio de la universidad. Em, y también sirve para acercar a las personas. Hay algunos congresos, por ejemplo, que se han llevado adelante en determinados países y que han tenido la asistencia de personas de otros países a través del metaverso, sin que estén físicamente ahí.
Entonces nos permite acortar distancias también de una manera mucho más realista que la que estamos haciendo ahora, por ejemplo, estar tras una pantalla. Parece la tecnología de la película El Demoledor con Sylvester Stallone como protagonista. Sí, parece la tecnología de varias películas de Ready Player One también, de bueno, un montón de películas que nos muestran la posible realidad de los metaversos. Bueno, esto es la vida real, chicos, está pasando. También se puede utilizar para el trabajo colaborativo, se puede revolucionar la forma en la que las personas trabajamos y colaboramos. Incluso ya hay empresas que han creado sus propios entornos virtuales, como por ejemplo Horizons Workrooms, que se lo voy a escribir acá porque me está saliendo muy mal en inglés. A ver, se los voy a escribir acá. Mm, y- Eh, bueno, ahí es posible comunicarse con otros usuarios para mantener reuniones de trabajo. También algo muy interesante que es Open Justice VR, que les va a interesar mucho a ustedes, que ofrece la posibilidad de practicar, de desarrollar y entrenar habilidades jurídicas y orales a abogados. Entonces, aparte de trabajo y colaboración, ahí estamos ayudando a la práctica profesional. Ay, perdón, te lo mandé a vos, Sil, que me habías mandado un mensaje directo. Ahora se lo manda a todos. Todos. Bueno, otro de los usos es obviamente el comercio electrónico, porque se dice que el metaverso tiene el potencial de transformar la experiencia de compra en línea, porque los usuarios pueden explorar muchas tiendas virtuales sin moverse de su casa, probar productos digitalmente. Ya lo hemos visto en algunos espacios, como por ejemplo en la prueba de los anteojos a través de realidad aumentada, que te puedes probar los anteojos de la óptica sin salir de tu casa. Además, las marcas pueden sumar a sus espacios reales, espacios virtuales personalizados para exhibir sus productos y dar una experiencia mucho más inmersiva. Hay una realidad virtual dentro de la empresa de Centraland, que es una de las más conocidas cuando hablamos de este tipo de tecnologías, que se llama Genesis City, y es un proto metaverso donde los usuarios pueden recorrer las calles, centros comerciales, plazas, lugares emblemáticos y van como si estuvieran en el shopping. Ahí hay una calle, como si fuera la vida real, que se llama Fashion Street, y ahí hay tiendas de marcas reales, donde se pueden adquirir productos como Prada, Gucci, Zara, H&M, Nike, Ralph Lauren y otras. Y ahí las personas se pueden probar y comprar ropa en su avatar o objetos y pagan con su tarjeta de crédito o con criptomonedas. Acá se mezcla también el mundo real, porque las personas que no tienen criptomonedas no es que quedan exentas del metaverso, sino que tienen otras formas de adquirir productos en el metaverso sin usar criptomonedas. Después tenemos en salud y bienestar, porque se puede aplicar en el campo de la salud en entornos virtuales para terapias, rehabilitación, entrenamiento. Incluso se pueden crear comunidades virtuales de apoyo para personas con discapacidad o personas con enfermedad crónica. Hace poco se realizó un congreso de medicina en el cual los asistentes fueron parte presencial, parte por el metaverso, y se puede ver mucho más real que si estuvieran en videollamada lo que ocurre dentro de la práctica, ¿no? Y también para el arte y la creatividad, porque obviamente es un lienzo ilimitado, porque es un lienzo digital, y ahí los artistas pueden crear obras en entornos virtuales, exhibirlas y también venderlas. Ahora, si bien tiene muchos casos de uso positivo, muchos beneficios, bueno, me faltó este caso, que es un caso muy interesante, que seguramente lo escucharon desde el principio de este año, un tribunal de Colombia que realizó su primer juicio en el metaverso. Acá dice qué tecnología áptica utilizaron, cascos de realidad virtual, y utilizaron avatares, acá está el avatar de la jueza, y bueno, fue un hito en Latinoamérica porque fue el primer juicio en el metaverso. Y acá me parece muy interesante lo que dice acá, que apunta a romper la brecha de las reuniones con pantalla y fondo difuminado por medio de las funciones del metaverso. O sea, busca potenciar lo que hoy tenemos como reuniones virtuales, busca potenciarlas y mejorarlas a través de el uso de los avatares para hacerla más realista y más tangible. Porque ellos mencionan que las audiencias afectan también a a los justiciables porque son impersonales
y hay muchas incertidumbres sobre las acciones del interlocutor cuando estamos en una audiencia virtual, que ustedes saben que es algo muy común hoy, después de la pandemia, tener audiencias virtuales. Y bueno, en algunos países se hicieron obligatorias a través de Zoom. De hecho, acá, por ejemplo, en la provincia de Mendoza seguimos teniendo audiencias virtuales. Y bueno, se busca potenciarlas y mejorarlas a través de estas prácticas utilizando tecnologías del metaverso. Dicen que el experimento salió muy bien, así que bueno, se espera que se celebren más audiencias en el futuro a través del metaverso. Hay algunos riesgos que la realidad es que los riesgos lo tienen la mayoría de las tecnologías, es una realidad que pueden ir desde la adicción al aislamiento, porque de tanta realidad que tenemos en la virtualidad, nos olvidamos de la realidad real, ustedes saben que eso es una posibilidad. Y bueno, esto puede llevar al aislamiento, sobre todo en las personas jóvenes, en quienes quizás sufren algún tipo de bullying o alguna situación similar en la escuela, que se aíslan en los entornos virtuales donde pueden ser otra persona distinta a la que son. Recordemos que los avatars en cierto punto no tienen género. Vos podés ser quien quieras ser en el metaverso. No es necesario que tu avatar se parezca a vos. Nadie te va a decir nada si tu avatar no se parece a vos y es un extraterrestre. Entonces, bueno, eso fomenta también a un poco el aislamiento. Temas de privacidad y seguridad, porque implica obviamente compartir información personal, interactuar mucho más tangible en línea. También, bueno, obviamente existe el riesgo de que los datos personales sean vulnerados a través de hackeos o abusos. Y es más difícil mantener el anonimato y la privacidad porque en un entorno virtual como el del metaverso, donde la identidad puede estar registrada y ser accesible para otros usuarios, es mucho más peligroso en cuanto a nuestros datos personales. También podemos encontrar desigualdad y exclusión por la tecnología que es necesaria para acceder al metaverso. Siempre la vamos a encontrar, como cuando hablamos de acceso a cualquier tecnología y hablamos de dificultad en la conectividad. Bueno, en el metaverso se potencian estos riesgos porque si no tengo la tecnología áptica para utilizarlo, no voy a tener la misma experiencia que otras personas. La manipulación y la desinformación, porque puede ser propenso a la difusión de desinformación, como en cualquier red también, en cualquier tecnología. Los usuarios se pueden ver expuestos a contenido falso, a propagandas, a manipulación, etcétera, que puede ser negativo. También puede afectar un poco a la salud mental y al bienestar. Puede también mejorarla, pero en gran punto, en gran medida puede también afectarla, porque la inmersión constante en el metaverso puede ser negativa para la salud mental y el bienestar, porque se le dedica mucho tiempo al metaverso y poco a la socialización real. Y también permite cualquier tipo de interacción entre las personas. Entonces, esto fomenta que puedan llegar a haber agresiones que en una tecnología no inmersiva como el metaverso, como en esta videollamada, alguien a mí me puede insultar o yo puedo insultar a alguien. Pero en el metaverso, con la tecnología áptica, puede haber incluso afectación física de la persona por las sensaciones en contra de nuestra voluntad o acciones de otro en contra de nuestra voluntad. Así que estos son algunos de los riesgos posibles dentro del metaverso, riesgos que por supuesto necesitan ser regulados llegado el momento de su implementación total, que por el momento sigue estando en desarrollo. Tienen que saber que estas tecnologías están en desarrollo, pero son algunos de los riesgos con los que ya nos podemos encontrar. Y en cuanto a los beneficios, son múltiples, hay una gran cantidad de oportunidades, sirve mucho también para las personas con alguna discapacidad, porque brinda una accesibilidad mejorada, porque puede ser diseñado y adaptado a mis necesidades, eso es algo bastante interesante, lo mismo que mi avatar puede ser diseñado y adaptado a mis necesidades, permite reducir la diferencia de oportunidades, fomentar la igualdad, porque puede nivelar el campo de juego a la hora de que elimina ciertas barreras físicas y limitaciones en la movilidad que en la vida real pueden llegar a tener algunas personas con discapacidad. Fomentan la inclusión social y la participación porque pueden brindar oportunidades de sociabilización para las personas, para todas las personas, en los entornos inmersivos. Además, permite el desarrollo de las habilidades y el empoderamiento, porque como les dije, tiene utilidad en el ámbito educativo, entonces mejora o potencia mis conocimientos y mis habilidades también. Mejora las oportunidades laborales porque me permite trabajar desde otro lugar en un entorno casi igual al real,
pero sin moverme de mi casa. Entonces también puede mejorar las oportunidades laborales al poder buscar trabajo en otros lugares. Y también sirve para la terapia y la rehabilitación virtual, porque puede usarse como una herramienta terapéutica. Y además es muy importante que se pueda utilizar en esto del desarrollo de las habilidades para hacer entrenamientos que en la vida real serían peligrosos. Lo mismo con la terapia y rehabilitación. En la vida real pueden resultar peligrosos para el cuerpo de la persona, pero en el metaverso, al ser un mundo virtual, inmersivo pero virtual, la persona no corre riesgo. Podemos mencionar, por ejemplo, algunas empresas que se dedican a ofrecer soluciones para personas que se quieren capacitar, por ejemplo, en la carga no sé, de combustible a camiones, que en la vida real corren muchísimos riesgos de incendio, de pérdidas, entre otros, y con el metaverso lo pueden hacer en prácticas mucho más cuidadas y las empresas así mejoran su responsabilidad con su personal, porque la persona no corre riesgo y a la vez lo puede entrenar como si estuviera en la vida real. Estos son algunos de los beneficios. En cuanto a su implementación, bueno, la implementación del metaverso está en curso. Está en las etapas iniciales, podríamos decir, pero para que el metaverso pueda ser completamente implementado se necesitan varias cosas. Primero, se necesita tecnología de realidad virtual aumentada, que en este momento, si bien ha avanzado significativamente, todavía se tiene que mejorar. Además de que para el mundo de clase media son bastante inalcanzables. Por otro lado, necesitamos redes de Internet de alta velocidad y de baja latencia para que el metaverso cumpla con este objetivo o con esta característica de ser persistente y sincrónico, porque si no habrían pausas, cortes. Imagínense con alguno de los Internet que tenemos nosotros hoy en día, intentar estar en el metaverso no sería nada real, nada inmersivo. Se necesitan estándares y protocolos comunes para que el metaverso pueda ser accesible y usado por una gran cantidad de personas y organizaciones. Hay que pensar en protocolos comunes que permitan la interoperabilidad entre las plataformas y los dispositivos y también que permitan el cuidado y la protección de la persona dentro del metaverso. Si se considera que el avatar es una representación digital de la persona, se necesita proteger sus derechos dentro del metaverso también. Y por último, el desarrollo de contenidos y aplicaciones, porque se necesita una gran variedad de contenidos para que los usuarios puedan interactuar, que son juegos, aplicaciones empresariales y educativas, que todavía están en desarrollo. Si bien ya se ha iniciado, todavía están en desarrollo. Es difícil determinar cuánto tiempo falta para que se termine de desarrollar en su completitud o que alcance su total potencial, pero lo más probable es que lleve décadas, varios años, para que alcance su máximo potencial y se convierta en una parte de nuestro día a día, como es su objetivo. Así que eso sería todo por hoy. No sé si tienen alguna pregunta, alguna acotación, algo que decir. Carlos, que no sé qué no te respondimos. Yo no entendí la Perdón, pregunta, por eso no la respondí. Si la puedes reformular. el metaverso sí requiere servidores centralizados para alojar el programa a diferencia de la blockchain. No, se puede, por lo que entiendo de tu pregunta, quizás si la reformulaste lo puedo responder mejor, pero se puede alojar en la blockchain, o sea, se puede utilizar la tecnología blockchain para desarrollar los metaversos. No sé si eso responde o si querés abrir el micrófono y lo charlamos, no hay ningún problema. Ahí están respondiendo que muy interesante, muy claro, que gracias. Ahí Carlos dice que sí, que gracias, está respondido. Buenísimo. Bueno, Bueno, chicos y chicas, nos vemos entonces la semana que viene. Volvemos al día y horario habitual. O sea, nos vemos el jueves que viene a las 18 horas. Así que, bueno, procesen todo el contenido que hemos visto hoy y nos vemos la semana que viene con inteligencia artificial, ¿sí? nos vemos, Muchas chicos. gracias.